Acaban de escuchar la introducción de la obra Maisho Gaku de Irene Akiko y precisamente le vamos a dedicar esta emisión de Más Cultura, a la cual les doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar un poquito sobre teatro japonés y lo vamos a hacer a través de la obra de Irene Akiko. Si se quedan en esto que es Más Cultura, vamos a tener otros fragmentos de esta obra que se ha presentado en México con un gran éxito. Y bueno, la directora, productora y quien hizo el guión de este trabajo y también se encarga del maquillaje y una buena parte de la producción es Irene Akiko. Y en esta ocasión el espectáculo también cuenta con la presencia del danzante Arturo Tamés y él también participa en la entrevista, así que no se la pierdan. Vamos a comenzar hablando de Irene Akiko. Ella ha sido, de cierto modo, una embajadora de la cultura japonesa en México, ha sido partícipe de obras muy importantes patrocinadas por los más importantes ministerios de cultura de nuestro país y también de Japón. Maisho Gaku es la unión de tres de las grandes artes japonesas. Estas son la música, la caligrafía y la danza, y bueno, en esta ocasión es el teatro lo que las funde a todas, este espectáculo verdaderamente impresionante, con una gran riqueza en contenido, en color, en producción. La verdad es que, como están a punto de apreciar en unos momentos durante la entrevista, solamente las preparaciones requieren horas pues, de producción, de maquillaje. Por ejemplo, todos los vestidos que se usan durante la ejecución de la obra requieren, por supuesto, además de una preparación para ponérselos, para calzarlos y vestirlos. Solamente Irene Akiko es capaz de hacer los nudos que se requieren, ya que son, bueno, solo los nudos son una verdadera ciencia, ya no digamos el maquillaje. Y bueno, nosotros los agarramos en el momento exacto para que nos cuenten todo esto. Quédense con nosotros en esto que es Más Cultura, porque casi backstage VIP con Irene Akiko y Arturo Tamés. El proceso previo al espectáculo se convierte en un ritual fundamental para el desarrollo de la historia. En esta inmaculada metamorfosis, cada color, cada trazo, cada línea están cargados de simbolismo. La preparación incluye cada pequeño detalle. El maquillaje y el vestuario son la máscara perfecta con la que estos polifacéticos artistas saldrán a contar una historia. Solo alguien como Irene Akiko puede lograr esta transformación. Directora de teatro, actriz, bailarina y cantante mexicana de ascendencia japonesa. Primera latinoamericana egresada de la Escuela Nipona de Artes Takarazuka, la más prestigiosa y rigurosa compañía de teatro y danza para mujeres en Japón. El sorprendente talento de Akiko se hizo evidente desde muy joven. Su trabajo de Bensi, o narrador en vivo de películas mudas japonesas, la colocó como figura icónica en la historia del teatro mexicano. Estas dos profundas raíces son para Irene una dualidad indisoluble que se han manifestado en cada una de sus obras. La consagración de esta polifacética artista se la da Maisho Gaku, una obra de su autoría y dirección en la que mezcla danzas orientales tradicionales, caligrafía y música japonesa. Mai significa danza, Sho significa caligrafía y Gaku significa música. Nada más que el orden se cambió de Sho, Mai, Uts. Entonces, el proyecto original era solamente unos 50 minutos como prueba piloto y se complementó este año siendo Maisho Gaku con la segunda parte que empieza a hacer la parte de trazos de fuego como complemento. Entra la parte de teatro kabuki y también la danza buto. Creo que es uno de los aspectos que se tomó muy en cuenta. La maestra fue arriesgada. Y bueno, arriesgada y precavida, porque eso lo hizo en México. Quizás en Japón la habrían reprendido por andar mezclando el agua y el aceite. Pero el proyecto vanguardistamente es muy innovador, es muy rico. Y está lleno de sensaciones, como dijo ella, de pronto, como en el aspecto de la caligrafía, más que el tener que saber mucho, es el dejar que el espectador se abandone en este proceso del trazo.
Maisho Gaku, danza, música y caligrafía, pues en la trama, en la narración, se hace uso de un tema muy recurrente en el arte en general, que es la dualidad entre opuestos, y ese es un tema que se explora, por decir, a través de la caligrafía, y a eso vamos a ir en un momentito más. De lo que vamos a hablar ahora en concreto es de cómo la dualidad también está presente en la estructura, en la forma en que fue concebida esta obra. Hay danza Butō y teatro Kabuki, que dentro de la tradición japonesa quizá no sea lo más común que se encuentren en un mismo espectáculo, y bueno, por varias razones. Para empezar, tienen orígenes radicalmente distintos. Por ejemplo, el Kabuki es una danza, bueno, es una tradición verdaderamente antiquísima. Para empezar, es una tradición muy popular del pueblo, por decirlo de alguna manera. Era representado a veces incluso en la clandestinidad, cuando los mandatos eran shogunatos muy crueles, con varios ataques contra el pueblo, varios funcionarios polémicos, varias situaciones polémicas en general. Se ocupaba Kabuki para teatralizarlo, para caricaturizarlo un poco. Y bueno, la alusión a estos escándalos, por supuesto, era perseguida, y eso llevó a que se fuera modificando a lo largo de los años. Pero por otra parte, es muy diferente, por ejemplo, de la tradición del Butō, porque el Butō es mucho más reciente. Su tradición viene del dolor, de la conmoción que dejó en la cultura japonesa el impacto de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y en este caso, el cuerpo es el lenguaje, pero también es el signo. Es decir, a diferencia de otras danzas donde el cuerpo se utiliza para que a través del lenguaje que se puede emplear hablar de otras cosas, en esta ocasión el cuerpo habla del cuerpo. Y sus movimientos están tomados de las imágenes, pues verdaderamente aberrantes, de lo que quedó de aquella guerra, cuando las personas que habían sobrevivido a los ataques, que los habían vivido directamente, pues tenían formas de moverse muy características, muy peculiares. En general, lo que se busca retratar no es tanto el horror, sino la conmoción que vivieron ellos. Bueno, son dos tradiciones que se oponen, pero en este caso nosotros los podemos encontrar aquí en Maisho Gaku. Quédense con nosotros aquí en Más Cultura, porque seguimos hablando del arte japonés. La armonía y belleza del teatro Kabuki se combina con lo íntimo de la danza Butō. Y así, en esta fusión de dos artes, la búsqueda del ser se convierte en lo sublime. El cuerpo es personaje principal e instrumento de la búsqueda. A esta dualidad se le une un tercer elemento tan complejo y armonioso como los otros: la caligrafía japonesa. Al integrar el shodo, o arte de caligrafía en ideogramas, a este todo, propone una perspectiva que integra lo físico, lo emocional y lo espiritual. Y esta creación de lazos entre los opuestos a partir del cuerpo se propone como un camino alternativo al pensamiento convencional. Con sutileza, lleva al espectador la armonía visual del lenguaje corporal, en una constante analogía que integra esta historia. Cada trazo siempre es en un espacio. Se tiene que entrar en una composición y respirar ese espacio para poder complementarlo de esa grandeza, o es más chiquito. Siempre es una sola respiración. No hay trazos de, ya me equivoqué y lo vuelvo a borrar, sino solamente es un trazo. Cada cosa tiene como puntuación. No puede ser volver a repetir encima de eso. Es como el instante de este momento es único y no va a regresar. Es la vida. Es como cuando florece una flor, pero nunca vas a florecer el mismo ni la misma flor. Este espectáculo en particular tiene un toque muy particular, y es el hecho de incorporar el aspecto del kabuki, que por un lado busca esta digamos, pulcritud, esta rectitud, esta perfección, y por el otro lado elementos de la danza Butō que vienen a figurar como su contraparte, serían como la sombra de la luz.
esa parte tenebrosa que hay en lo luminoso y que rompe con las formas. Entonces, una vez más, hay esta metamorfosis, esta mezcla, como el agua y el fuego, para dar una nueva condición, la sombra y la luz en este caso, las expectativas, la pretensión y ya lo tradicional del kabuki como elemento con el buto. Entonces, es un experimento muy arriesgado, porque son dos partes opuestas y complementarias, hay una dualidad interactuando. Bueno, ¿de qué se trata Mai Shogaku? La trama, por supuesto, también es muy interesante, es muy poderosa y, por supuesto, a través del número de herramientas que utiliza para dejarnos anonadados, lo logra. La historia que se nos cuenta es la historia de un monje que busca la trascendencia y para llegar a la trascendencia, él, como en general el arte japonés, pues de lo que hace uso es de la introspección, la meditación. Siempre lo que estamos viendo es al interior del personaje y quizá no tanto su mundo. Y el resto de lo que hay en escena se trata de representarnos lo que hay en su mente, y es aquí donde entra el tema donde hablábamos hace un momento, la dualidad de los opuestos. Y por supuesto el trasfondo de todo esto es la caligrafía. Hasta cierto punto se convierte en herramienta de la danza y viceversa. Lo que hace su trabajo de caligrafía es una muestra de lo que está ocurriendo con él por dentro. La caligrafía es un arte que habla por sí mismo. Por ejemplo, la asimilación que hemos hecho quizá a la manera occidental de este arte, con el que tenemos tan poco que ver. Por ejemplo, Octavio Paz decía que la caligrafía no era un medio o un camino a la belleza, sino la belleza misma. En este caso, nuestro personaje se encuentra ejercitándose en este arte y la caligrafía va cambiando conforme va cambiando él mismo al ir sopesando lo que hay en su interior. En este caso son el agua y el fuego, lo que representa, lo que vive sus pensamientos para que nosotros podamos verlo. Y conforme se va narrando la obra, conforme va ganando y perdiendo protagonismo, la caligrafía se vuelve danza y la danza se vuelve caligrafía. Los movimientos tratan de evocarla, lo que hay en el papel, en el lienzo, y viceversa. Vale muchísimo la pena que ustedes exploren este arte. La verdad es que es como el epítome de la filosofía japonesa, de lo que hay en el arte por lo menos. Así que dense una vueltecita, segurísimo que hay material en internet. Vamos a seguir hablando de Mai Shogaku aquí en Más Cultura. Desde el inicio, esta historia nos cuenta de los opuestos, de los contrastes, de cómo los protagonistas personifican el agua y el fuego. Un cúmulo de emociones en los que se encuentra atrapado un joven bonzo o monje budista lo llevan a una constante búsqueda de sí mismo. Recurre a la caligrafía para comunicar su consternación por sentimientos atrapados dentro de sí y su incapacidad para liberarse de sus miedos. En la medida en que entra en este proceso, se encuentra con fenómenos insospechados y además de sus miedos brotan el odio, la envidia, el enojo y la culpa. Esta propuesta transporta al público por el camino que recorre el monje hacia su propia introspección, a su descubrimiento, a su otredad.
Es como la historia de esta historia que es de un bonzo que está buscando a sí mismo. Es la búsqueda de mi otro yo, igual que todos estamos buscando. Y es cuando a través de la caligrafía este bonzo trata de encontrarse. Pero nosotros somos, bueno, los bailarines también Arturo Tamés y yo estamos penetrando al mundo de interno mental del bonzo, ¿no? Es la parte muy inicial de la obra y se remite a un momento quizás todavía más que personal, muy abstracto, en el tiempo en que quizás el cosmos se está formando. Entonces estos dos elementos empiezan a entrar en comunión para dar ocasión a nuevas posibilidades. Si pensamos en un espectáculo que debe incluir, por decirlo, igual importancia, caligrafía, música y danza, a lo mejor la palabra en la que nosotros pensamos es sincronía. Y en este caso, en el caso de Maisho Gaku, quizá más bien la palabra clave es armonía. Armonía a través de la simpleza. Y bueno, suena muy fácil, pero no hay nada más complicado. Y si no, basta con ver, bueno, ya han aparecido algunos clips de lo que es el espectáculo y van a ver todavía un poquito más. Lo importante es mencionar el papel que ocupa el cuerpo, el rol que desempeña. Es el cuerpo el que narra. Todo el ambiente que se logra a través de la música, de la danza, de los colores, esta atmósfera, está reflejándonos por lo que está pasando este monje que busca la trascendencia, todo lo que ocurre mientras él camina este sendero y esta atmósfera, por supuesto, va cambiando conforme va cambiando el personaje. Ya mencionamos que también cambia la caligrafía. La caligrafía, por supuesto, refleja el interior de una persona que ya es distinta, que no es a la que nos presentaron al principio. Lo mismo ocurre con la atmósfera, no solamente con los colores, por supuesto con la música, sino también con los cuerpos. Los cuerpos que van retratando, que a veces se postran hacia nosotros, pueden sumar o quitar elementos, sumar o quitar colores, pero se van volviendo por lo pronto más y más simples. Este tipo de danza, de representación, lo que ocupa son los trajes, seguramente ya tuvieron la oportunidad de apreciarlos, que son muy coloridos, muy complicados también de vestir. Y bueno, para continuar este camino hacia, a fin de cuentas, la simpleza, la trascendencia que encuentra el personaje, se van deshaciendo de todos los elementos que los abrazaban en un principio. Y bueno, esto no es nada raro tampoco en la danza japonesa, que el cuerpo aparezca más bien pintado, más que vestido. Y bueno, es hacia donde va caminando definitivamente Maisho Gaku. Vamos a ver un poquito más y continuamos aquí en Más Cultura. Conforme avanza la introspección del monje en esta historia, su escritura se vuelve animada y cobra vida. Los personajes asumen el papel de las letras. El cuerpo se convierte en la catarsis, en instrumento, en una danza suprema que evoca todo lo vivido. Se exploran desde el movimiento las emociones y percepciones. Hay un incesante recorrido para encontrar al ser, al yo, para llegar al alma a través de los momentos. Y así, la vida de este bonzo fluye a través de la comunión perpetua entre la danza, el cuerpo y la escritura. En la segunda fase de la obra, el segundo acto, este mismo fenómeno de metamorfosis y mezcla se da, pero ya no en un plano tan abstracto, ya es un plano más humano. El monje empieza a evocar esta misma situación. En este caso, el agua y el fuego vienen a ser sustituidos por el pincel y la tinta.
que vienen a representar los estados anímicos y psicológicos del personaje. Y como mencionaba la maestra, aunque hay un hilo conductor que siempre nos lleva en ruta para no perder el guión de la historia, el momento es irrepetible, siempre se parece, es como todos los días nosotros disfrutamos o sufrimos la vida, pero siempre es de una manera diferente. Aunque es un sentimiento que pareciera se repite de generación en generación, siempre es nuevo, cada quien tiene su propia experiencia de la vida. De hecho, en materia de entenderla y de disfrutarla más, nosotros apoyamos a la parte de la escritura porque de alguna manera también somos la antropomorfización de los trazos. También estamos bailando lo que ya por naturaleza el calígrafo en su movimiento está danzando al escribir. Nosotros estamos retomando eso y estamos representándolo porque también portamos trazos en el cuerpo. Él se da la oportunidad de trazar sobre nuestros cuerpos y hacemos que entonces estas letras bailen también. ¡Culpa! Espero que hayan disfrutado de este rato con Irene Akiko. Tuvimos una oportunidad de conocer un poco, pero a través de una gran obra, acerca de lo que es el arte japonés, de cómo confluyen tres grandes disciplinas japonesas, algunas antiguas, algunas no tanto. En Mai-Sho Gaku también estuvimos disfrutando de algunas imágenes para darnos una idea del papel que juegan la música, el colorido y, por supuesto, el cuerpo en el camino artístico japonés. Esta historia que se nos cuenta, la historia del monje que busca la trascendencia a través de la introspección, nos habla también de, por decirlo de alguna manera, la filosofía, cuál es el objetivo, el gran objetivo del arte japonés y bueno, a qué se relaciona. Definitivamente podemos encontrar algunas palabras que le quedan a este concepto, como la paz, la introspección, claro, la comodidad y bueno, como el camino a través de el enfrentamiento de lo que lleva uno por dentro nos lleva a la trascendencia. No pierdan la oportunidad de encontrar más trabajo que ha realizado Irene Akiko en México y en otros lugares del mundo. Pueden encontrar algo en línea y para quien así lo decida, busque un poquito sobre la filosofía del arte japonés. Se van a encontrar otras vertientes también que en este caso no fueron consideradas, pero tienen mucho que ver, sin duda influyen mucho en este trabajo, como la poesía haiku. Hay mucho que encontrar en la cultura japonesa, la antigua y la contemporánea también. Y bueno, tuvimos el chance ya de escuchar a Irene Akiko hablándonos de esto. Espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Moisés y nos vemos la próxima. Nosotros en esta obra entramos con todo nuestro espíritu para que esta obra sea única y perdure siempre para el corazón de la persona que lo vio.